Programa especial de Punto de Partida. Estamos en comunicación con Emanuel Bonforti, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Allí se desempeña en la cátedra de pensamiento latinoamericano. Es muy interesante. Estoy hablando de pensamiento y acción política en Latinoamérica. El radicalismo cuenta con una historia interesantísima de muchísimas décadas, más allá que hoy estamos discutiendo y valorando lo sucedido en las últimas décadas. Tenemos una visión quizás demasiado contemporánea, ¿no? Una visión centrada en lo que ha sucedido con el radicalismo desde los años 50 en adelante. Sin embargo, hay toda una historia muy rica respecto a la Unión Cívica Radical, ligada a su versión revolucionaria y ligada también a un pensamiento y accionar muy americanista, ¿no? En el caso de Hipólito Yrigoyen, hablar de este derrotero es sumamente necesario. La UCR es uno de los partidos de masas con mayor tradición, de mayor importancia en la República Argentina. Y bueno, vamos a charlar con Emanuel, decíamos, sobre las distintas particularidades históricas. Emanuel, gracias por estos minutos y ¿qué es lo que te ha llevado particularmente a estudiar personalmente este tema? Mirá, ¿qué tal, Luis? Una de las cuestiones tenía que ver con que, bueno, el pensamiento nacional y latinoamericano, la matriz donde yo me desarrollo, va a influir, tiene como características influir precisamente en los dos grandes movimientos nacionales del siglo XX que tuvo la Argentina. Uno es el irigoyenismo, tal cual vos mencionabas, y el otro es el peronismo. Digo, con esto pensar también la continuidad que existe entre el irigoyenismo y el peronismo. Continuidad que hoy a veces parece un poco inimaginada. Así que pensar un poco la historia del radicalismo, cómo se desarrolla, es un poco pensar la Argentina moderna. Claro, claro. Y un poco esta cuestión es pensar la Argentina moderna también nos permite comprender al país y al fin y al cabo los partidos políticos y sobre todo las tradiciones políticas nos permiten hablar del país en presente, en pasado y sobre todo en futuro también. Sin duda, ¿no? Y cuando hablamos de sucesiones, de legados, también Irigoyen recoge el legado americanista de una gran generación que hoy está bastante olvidada, ¿no? Hablamos de Manuel Ugarte, hablamos de Martí en la América Profunda, ¿no? Hablamos de grandes baluartes de fines del siglo XIX que también toman, a su vez, las grandes tradiciones americanistas de los libertadores de América, San Martín, Belgrano, Bolívar, bueno, tantos y tantas mujeres. Entonces, pensar la historia por fragmentos es un error. En esto coincidimos y entrando ya, Manuel, en la historia del radicalismo, mencionabas fuera de micrófonos esta intervención del protorradicalismo en la disputa sobre la federalización de Buenos Aires. ¿Por qué iniciás allí este raconto? Sí, a ver, hay una de las discusiones previas incluso al radicalismo se da con el tema de la federalización de Buenos Aires. Y se da a partir de los dos personajes más importantes que tiene el radicalismo, no ya en el siglo XX, sino a finales del siglo XIX. Uno es Irigoyen y es un debate olvidado en la historia del radicalismo, por eso es interesante mencionarlo. Irigoyen, por su parte, un hombre previo al radicalismo, proveniente del Partido Autonomista, que va a apoyar la federalización de Buenos Aires. Digo, federalización impulsada por el gobierno de Roca, que implicaba un poco pensar la conformación del Estado Nacional, la distribución de los ingresos de la aduana en el país, bueno, para todas las provincias, de manera equitativa. Bueno, un poco Irigoyen va a apostar a la propuesta roquista de la federalización de Buenos Aires. Enfrentando a Mitre.
Enfrentando a Mitre. Bueno, ahí vos lo dijiste, enfrentando parlamentariamente al mitrismo. Digo, el mitrismo todavía tenía intenciones de quedarse con esa aduana y de profundizar ese enfrentamiento, el mitrismo, de profundizar ese enfrentamiento que nos atravesó durante todo el siglo XIX, que fue el enfrentamiento entre Ciudad de Buenos Aires y las provincias de nuestro país. Digo, el enfrentamiento no hay que verlo únicamente en clave de federales y unitarios, sino es un poco más complejo y es un enfrentamiento entre ciudad que extorsionaba a todo el país. Pero vos tenés que ver ahí cómo desde la legislatura, si Mitre desde el Congreso, si Irigoyen desde el Congreso va a respaldar la federalización, desde la legislatura de Buenos Aires, Alem va a oponerse a esa federalización, bajo la excusa de que el gobierno nacional no podía alcanzar poderes gigantescos, decía Alem. Este es un poco el primer round de forma indirecta. Va a haber una guerra, una suerte de guerra fría entre Alem e Irigoyen. Guerra fría que se va a extender, a pesar de ser sobrino y tío, y a pesar de ser un poco Irigoyen, un discípulo de Alem, una guerra fría que se va a extender hasta el suicidio de Alem. ¿Qué pasa ahí? Digo, esta cuestión también la omite o la trata de encubrir Gabriel Dalmaso. Gabriel Dalmaso es un historiador, uno de los grandes cuadros que tuvo el radicalismo, un hombre que estuvo en Forja. Se dice que Gabriel Dalmaso es un poco el Víctor Aya de la Torre que tuvo el radicalismo durante la década del 30. Digo, para dimensionar la figura de Dalmaso, que también es una figura desconocida. Y Dalmaso va a decir que, bueno, que Alem tenía razón en esa posición, en defender la avanzada nacionalista que imponía la federalización. Y en realidad se le va a responder posteriormente, el revisionismo le va a responder a Dalmaso, le va a decir, mirá, el proceso de colonización económica fue el que generó la hipertrofia y el crecimiento desmesurado en la ciudad. No va a ser la política quien genere esa hipertrofia. Digo, pensar la federalización de Buenos Aires era pensar dos modelos de país. Digo, también hay una discusión en relación a eso. Y lo que va a suceder es que Alem se va a poner precisamente al servicio de los intereses más centralistas, que eran los intereses que pretendía desbaratar. Digo, es contradictorio. Alem termina jugando para el mitrismo y termina en ese afán por tratar de defender ciertas instituciones impulsadas por el roquismo. Alem se termina separando, mientras que Irigoyen va a decir, che, la verdad que yo creo y respaldo la federalización de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque considero que es una manera de sostener la unidad nacional. Acá hay un clave, digo, hay una clave. Alem está pensando desde una concepción más municipal. Irigoyen está pensando en clave nacional. ¿Por qué esto? Porque sin unidad nacional no hay lucha posible por la democracia. Irigoyen es un político estratega. Está pensando ya 30 años a futuro. Digo, hay que tener en cuenta esto, digo, porque si no, la democracia era una mera ficción municipal. Ahora, qué interesante lo que estás planteando, Manuel, porque fíjate vos que el siglo XIX, si nosotros miramos Europa, pensamos en clave geopolítica, ¿no? Estamos hablando del Pavo Chico ahora, Alem, Irigoyen, Roca, Mitre, pero si pensamos la política desde el punto de vista de la geopolítica en el siglo XIX, ¿qué es lo que sucedió en el siglo XIX en Europa? Y se resuelven las cuestiones nacionales a través de las revoluciones burguesas. Entonces, de alguna manera, lo que estaban planteando Roca y también Irigoyen es resolver la cuestión nacional, cada uno con sus matices, con sus miradas, pero estaba claro que no estaba resuelta la cuestión nacional en la República Argentina. Exactamente, digo, nos vamos a ir un poquito más atrás, pero bueno, los procesos de guerra de la independencia lo que significaron es que a medida que América se fragmenta, se balcaniza, Europa se centraliza. Claro. Sucede una cuestión inversa. Esto se da fundamentalmente porque hay algo que los vincula, que es el desarrollo del capitalismo. El capitalismo necesita también una Europa unida y una América fragmentada. ¿Sí? También para tener en cuenta. Y esto es lo que va a generar, vos lo dijiste, el rebrote y repensar la cuestión nacional. Digo, la federalización es una forma de pensar la cuestión nacional.
Y ahí lo está trabajando Irigoyen, lo está pensando Roca en este momento, más allá de todas las consideraciones que uno podría suponer del gobierno de Roca. Ese es como el primer round indirecto de esta Guerra Fría entre Alem e Irigoyen. Si te parece, vamos al segundo round, que yo considero lo que fue la Revolución del 90, que tiene que ver un poco con el origen ya y el nacimiento del radicalismo. Y para esto me voy a apoyar en dos autores. El primero es Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos va a decir que la Revolución del 90 es una contrarrevolución, directamente. Digo, fuerte la apuesta de Ramos. Ramos va a decir, es una revolución porque en realidad está impulsada por los hombres que quedaron afectados por la ciudad de Buenos Aires, que quedó afectada por el roquismo en 1880. Y él identifica que es una contrarrevolución al identificar los sectores sociales que apoyan esta revolución, claro, y los sectores que financian esta revolución. Y estos sectores que financian esta revolución, que tenés terratenientes, comerciantes, importadores, necesitaban una pata izquierdista, por decirlo de alguna manera, una pata progresista, que la encontraron en la figura de Leandro Alem, que era considerado para estos hombres, para quienes impulsaron realmente y motorizaron la Revolución del 90, como el Robespierre de Valvanera, el hijo del mazorquero, una suerte de bajarle el precio, digo. Tenemos dos grandes actores en esta Revolución del 90, uno es Alem en su pata izquierda, el otro es Bartolomé Mitre en su pata derecha, que es quien termina motorizando este proceso, ¿sí? ¿Qué pasa con Irigoyen, Luis? Bueno, ahí hay toda una discusión en torno a la figura de Irigoyen, cómo participa o no de la revolución. Lo cierto es que Irigoyen es uno de los nombres que forma parte del listado de revolucionarios. Digo, eso nadie lo puede omitir porque figura en los registros. Lo que se dice es que, bueno, a partir de esto, digo, hay toda una tensión porque Irigoyen siempre trató de alejarse de cualquier concepción mitrista. Entonces, eso es lo que genera duda un poco en torno a la participación. Lo cierto es que esta va a ser... Bueno, pero a ver, Emanuel, perdón, ¿puede haber contradicciones en los personajes históricos? Vos mencionaste a Perón. Perón en los años 30, cuando da el golpe a Uriburu, bueno, él se pliega a ese golpe de Estado y después, no digo pide perdón, pero sí reconoce el error histórico, ¿no? Si bien él era justista, no era uriburista, bueno, pero él reconoce que fue un error político, ¿no? Entonces, los grandes personajes históricos, en este caso Irigoyen, también pueden tener sus contradicciones. Sí, no son homogéneos, digo. Irigoyen va a decir, bueno, está bien, de acuerdo a los registros que uno maneja, dice, la condición es participar de los días previos de la insurrección. ¿Y por qué? Y acá viene una de las citas que marcan un poco la personalidad de Irigoyen y va a marcar un poco la tensión con su tío, porque va a decir, como quieran que yo me haga mitrista, sería como hacerme brasilero. ¿Digo? Sería como hacerme brasilero en 1890 tiene una connotación que hoy no la tenemos. Totalmente, ¿no? Totalmente, porque el imperio portugués tuvo una ligazón histórica con los ingleses y bueno, de hecho fueron proyectos políticos distintos, ¿no? Al resto de Latinoamérica, de Iberoamérica. Exactamente, y sobre todo porque al interior de las masas populares siempre generó algún tipo de temor la cuestión esclavista. Digo, nuestras masas populares, nuestro mestizo y mestiza del interior, eran hombres libres de por sí. Y la cuestión de que la sensibilidad esclavista del Brasil siempre generó rechazo. Digo, para tener en cuenta esto. Entonces decir, ¿cómo quieren que sea mitrista? Sería como serme brasilero, es un tiro por elevación a Alem. ¿Por qué es un tiro por elevación a Alem? Porque Alem combatió con Mitre en Pavón, en las filas de Mitre, y a su vez, al terminar Pavón, viaja inmediatamente al Paraguay a alistarse como hombre de guerra y al ser soldado de Wenceslao Paunero. Digo, Paunero es un nombre también muy
sensible para los sectores populares del interior. Paunero es una suerte de mercenario contratado por Mitre a la banda oriental para avanzar con la guerra de policía que dio Mitre al interior del país. Digo, para tener en cuenta un poco el recorrido de Alem, digo, y con esto no encasillarlo. Cada hombre forma parte de una época, sí, pero sí. Para identificar un poco el recorrido y la tradición de Alem, ¿sí? Claro, sí, hay una cierta linealidad también, ¿no? Sí, encontrás eso. Y ahí Jorge Eneas Pilimbergo, un hombre de la izquierda nacional, que tiene un trabajo muy lindo vinculado al radicalismo, va a decir, bueno, con estos antecedentes, Alem, uno identifica que Alem va a estar como un poco alejado de la tradición auténtica del irigoyenismo, ¿sí? Y esto lo escribe, y lo que dice Pilimbergo dice, por eso los políticos radicales de hoy recuperan más la figura de Alem que la de Irigoyen. Pilimbergo está hablando en el año 74. Tengamos en cuenta cuáles eran las figuras más importantes del radicalismo en el año 74. Balbín. Alfonsín, ya aparecía ahí, digo. Y un joven, Fernando de la Rúa, que había sido compañero de fórmula, si mal no me equivoco, de Balbín. Digo, para tener en cuenta. A ver, todavía estamos hablando de la Unión Cívica, ¿sí? 1890 no existe como sello la Unión Cívica Radical. Aún es la Unión Cívica. Entonces, ¿de qué manera se va a constituir la Unión Cívica Radical? Bueno, en función de que va a crecer el antagonismo y el desencuentro entre Mitre y Alem, ¿sí? Entonces, ahí Jorge Abelardo Ramos va... y Alem. No. La Unión Cívica tiene dos grandes cabezas. Alem y Mitre, ¿sí? Ah, perfecto. Dos patas, una izquierda y otra derecha. Entonces, a medida que también se va distanciando, porque Mitre termina de cierta manera traicionando a Alem, digo, la mayor parte de los detenidos las pone el bando de Alem, para tener en cuenta, digo, los hombres de Mitre, muy pocos quedan detenidos. Dice, al fin y al cabo, va a decir Jorge Abelardo Ramos, Mitre es un poco el artífice del nacimiento de la Unión Cívica Radical. Porque la Unión Cívica Radical nace un poco del desencuentro entre Alem y Mitre, ¿sí? Y esto es lo que va a permitir un poco que haya dos tendencias al interior de la Unión Cívica Radical. Una más plebeya y otra más moderada. Con lo cual, el origen de la Unión Cívica Radical forma parte de un malentendido. Un malentendido que descansa un poco de una contradicción entre el nacionalismo y el mitrismo. Una contradicción que se va a extender a lo largo de su vida, que tiene que ver con la transigencia o la intransigencia, ¿sí? Y es una contradicción, dice Ramos, que apuntando un poco a la base social del radicalismo, muestra la naturaleza contradictoria de las clases medias, que en determinado momento también deciden, por temor, acercarse a su pata más derecha, ¿sí? Así que Ramos me parece interesante la conceptualización en este origen del radicalismo. Bueno, el radicalismo nace de un desencuentro entre nacionalismo y mitrismo. Bueno, hay que verlo por ahí, el origen del radicalismo. Vos hablás de nacionalismo, ¿no? Incluyendo a Alem en este caso y, bueno, obviamente a Irigoyen y todo el partido radical. ¿Qué sería el mitrismo si no es nacionalismo? El mitrismo es la pata moderada, digo. El mitrismo se extiende a lo largo de la UCR. Hay una tendencia mitrista, ya no bajo el nombre del mitrismo, digo, ¿entendés? Digo, hay como cierta tradición que va a acompañar esta cuestión. No es que el nacimiento de la Unión Cívica Radical se independiza definitivamente del mitrismo. Hay resabios. Sí, eso se comprende, Manuel. Lo que te estaba intentando consultar para compartir con los oyentes, con los televidentes, es qué proyecto político expresa Mitre, ¿no? Como para separarlo de lo que sería una visión nacional, ¿no? Con todos sus matices. Ahí va. Bueno, el mitrismo representa la gran alianza, es el articulador y la figura política de la alianza entre la oligarquía y el imperialismo que da
origen al modelo primario agroexportador. Digo, con Mitre se abre la puerta para el tendido de ferrocarriles, con Mitre se abre el tendido de ferrocarriles que favorecen el desarrollo británico. Digo, quien desarrolla la estrategia de los ferrocarriles en nuestro país, como más o menos todos y todas sabemos, tiene que ver con el Imperio Británico. Bueno, el Imperio Británico desea estructurar el desarrollo económico de acuerdo a sus intereses. Bueno, Mitre es un gran gerente del Imperio Británico, ¿sí? Claro. Es interesante esto porque en el siglo XIX, de alguna manera, estuvieron en disputa distintas ideas sobre la modernidad. No solamente en Europa, en Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Y, por ejemplo, la visión de Mitre, de Sarmiento, son visiones sobre la modernidad. Visiones acotadas y ligadas a ciertos intereses internacionales. De alguna manera es interesante discutir esta cuestión de que no son nacionalistas. Hay intereses nacionales ahí también en juego, porque si bien no defienden el interés nacional propio, en ese internacionalismo, entre comillas, se ponen del lado de ciertos intereses nacionales extranjeros, ¿no? Sí. Eso es algo a tener en cuenta, Emanuel. Esto hay que tenerlo en cuenta porque coincide con el proceso de colonización capitalista. ¿Sí? El proceso... A ver, hay dos formas de concebir el capitalismo. Uno son a través de las causas internas. Digo, Francia, Gran Bretaña desarrollan el capitalismo a partir de sus causas internas. En nuestro caso, el desarrollo del capitalismo se da a partir de causas externas. La variable y el desarrollo del capitalismo se la debemos a Gran Bretaña. Obviamente hay causas internas que tienen que ver con los socios de Gran Bretaña. Y un poco la revolución del 90 viene a dar cuenta de la crisis de agotamiento, la primer gran crisis de agotamiento del sistema capitalista dependiente que hubo en la Argentina en ese momento, ¿sí? Y eso quiere decir que ingresábamos en una modernidad, como vos mencionabas. Una modernidad excluyente, está claro, digo, es un país capitalista, es un país donde algunas zonas se desarrollan más que otros, producto del interés del capitalismo. Digo, al capitalismo le interesa que se desarrolle una zona y no otra. Y eso va generando, ese proceso de colonización capitalista, el desarrollo de los nuevos partidos. Y la Unión Cívica... Sí. Te propongo, mira, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retomar con esta discusión sobre la modernidad y la creación de los partidos. Está claro que hay una visión limitada de la modernidad porque si bien admiraban Europa, tanto Sarmiento como Mitre, no copiaron sus modelos, no fueron industrialistas. Fíjate, ¿no? Compraron una visión muy acotada de lo que era el negocio, venía por el lado agrario y tenía patas cortas, ¿no? Eso no solamente en lo social, como expresa el informe Vialet Macé. Si querés después lo charlamos, después de la pausa. Dale. Ya venimos en punto de partida.